Mientras más vivo y estudio y gano experiencia, más me doy cuenta que el más alto bien, la más estupenda realización, es el conocer a Dios personalmente y gozar de su presencia. Permítame hacer una pregunta. ¿Conoce usted a Dios personalmente? Y note que no estoy preguntando si usted sabe algo acerca de Dios. Usted puede saber algo acerca de Washington, o Bolívar, o Juárez, o Martí. Pero mi pregunta es, ¿conoce usted a Dios personalmente? ¿Es Él este mismo momento una realidad viva y vital en su corazón? Si es así, conoce el profundo gozo de su presencia y ha llenado su más importante necesidad. Ha obtenido aquello para lo cual fue creado, conocer a Dios personalmente y adorarle. Porque, en último término, adoración es gozar de la presencia de Dios. No necesita nada más, y no se debe conformar con nada menos. Hay muchos creyentes hoy en día que no tienen la consciente presencia de Dios en sus vidas. Es cierto, van a las iglesias, cantan unos himnos, dicen amén cuando no deben decir nada, y no dicen nada cuando deben decir amén. Hay una ceguera y un vacío en sus vidas. Déjeme leer algunas de las palabras más perturbadoras de la Biblia. Las encontramos en Éxodo 33, los versos del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consumen el camino. ¿Cuáles son las palabras perturbadoras? Dios dijo: yo no subiré contigo, yo no estaré en medio de ti. ¿Cuál era la situación? El pueblo judío, los hijos de Abraham, estaban en el desierto. Dios les había dado un pacto, una promesa, y se dirigían hacia la tierra prometida. Y al realizar ese viaje, ellos pecaron terriblemente contra Dios. Y Dios dijo: bien, prometí que les daría la tierra que fluye leche y miel. Les daré un ángel para que les acompañe y guíe hacia la tierra prometida. Pero yo no estaré en medio de ustedes. Amigo, es algo aterrador el tener éxito, el tener posesiones, el tener protección, pero no tener la presencia de Dios. Eso sería como casarse y que el marido provea para todas las necesidades materiales de su mujer, pero viven en dormitorios separados. No se contente con el éxito sin la presencia del Señor. De hecho, bien dicen que cualquier cosa que el hombre haga sin Dios fracasará miserablemente o tendrá éxito más miserablemente. Veamos un poco el trasfondo de esta historia. Moisés había subido al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos y las instrucciones para el tabernáculo.
Mientras Moisés estuvo ausente, Aarón, su hermano, dirigió al pueblo en una revuelta contra el todopoderoso Dios. Aarón dijo: no sabemos lo que le haya pasado a Moisés. Ya ha pasado mucho tiempo desde que subió a la montaña. Tal vez ya no regrese. Así que necesitamos alguna guía, necesitamos ayuda, necesitamos liderazgo. Denme sus joyas de oro y yo les haré un becerro de oro para que le adoremos. Y eso es exactamente lo que la gente hizo. Note con cuánta facilidad un líder religioso, y Aarón era un líder religioso, puede manipular no solo a una o dos personas, sino a toda una nación. Veamos lo que dice Éxodo 32, comenzando en el verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó después de esto? El pueblo tuvo una verdadera orgía. Mire el verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Y en la cima del monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando Moisés bajó de la montaña, vio la orgía del pueblo. Vio a muchos desnudos cometiendo inmoralidades y haciendo cosas horribles, danzando alrededor del becerro de oro. Tal fue la ira que sintió Moisés, que lanzó las tablas de los 10 mandamientos contra el piso, rompiéndolas. Luego tomó el becerro de oro y lo molió hasta reducirlo a polvo. Ese polvo lo mezcló con agua, y esa agua dio de beber al pueblo. Moisés sabe que esta es una crisis y va a interceder a Dios por su pueblo. Veamos Éxodo 32, desde el verso 30. Y aconteció que al día siguiente Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés ora e intercede, y se pone él mismo en lugar del pueblo. Y Dios le contesta: está bien, no los voy a destruir. Por tu bien, Moisés, los voy a traer a la tierra prometida. Les daré un ángel para que les escolte, les daré mi protección y provisión, cumpliré con mi promesa, pero no iré en medio de ellos a la tierra. Amigo, déjeme decirle algo. Si usted no es un hermano o hermana en Cristo, no se conforme con un trato como ese. No se conforme con protección y provisión, ni siquiera se conforme con la tierra prometida, sin la presencia de Dios. No lo haga. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, no necesita nada más. Pero nunca se conforme con nada menos. ¿Cómo se aplica esto a su vida? Seguramente muchos de ustedes dicen: yo tengo salvación y seguridad eterna, pero no tengo gozo, no camino victoriosamente. Dios no es real para mí.
No tengo su manifiesta presencia en mi vida, a pesar de que tengo su protección, su provisión y sus promesas. Ahora escúcheme atentamente lo que voy a decir. No piense que solo porque tiene la provisión y la protección de Dios, usted está bien con Dios. No lo piense ni por un momento. Oh, sí, usted puede ir rumbo al cielo, pero está viajando en segunda clase. Recuerde que aún los incrédulos tienen ciertas provisiones: alimento, aire, ropa, comida. Y usted sabe que podemos preocuparnos tanto tratando de obtener la protección, la provisión y las promesas de Dios, que fracasamos en anhelar su presencia. Sin embargo, el pueblo de Israel sabía mejor que eso, y gracias a Dios que lo supo. Éxodo 33:4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Es algo malvado en recibir el regalo y rechazar al dador del regalo. Es un pecado querer tener las bendiciones, pero no al que bendice. Es necedad en reclamar las promesas sin el proveedor y sin la manifiesta presencia de Dios. Otra vez le pregunto, ¿es Dios real para usted? ¿Es la presencia de Dios, la gloria del Señor, una realidad para usted este momento? ¿O solo está cumpliendo con sus deberes religiosos, como ir a la iglesia y escuchar alguna predicación a la cual usted francamente no presta ninguna atención? Entonces, este mensaje es para usted, porque adoración es saber gozar de la presencia de Dios. Lo repito nuevamente, usted no necesita nada más, pero tampoco se debe conformar con nada menos. ¿Qué le hacía a Israel diferente de otras naciones? La manifiesta presencia de Dios en medio de ellos, la gloria del Señor en medio de ellos. Me pregunto, ¿hay algunos de ustedes que alguna vez conocieron la gloria de Dios, pero ahora esa gloria se ha desvanecido, se ha ido, y su vida es seca y árida? ¿Qué causó que Dios retirara su manifiesta presencia de en medio de su pueblo? Por lo menos 4 cosas. 4 cosas que le robarán a usted la presencia de Dios en su vida y que son enemigas de la adoración. Porque la adoración es gozar de la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Porque Dios dijo que enviaría un ángel para que los escoltara, pero que Él no iba a estar en medio de ellos. Porque desobedecieron a Dios. Veamos Éxodo 32, verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Note que le dice a Moisés, tu pueblo. Ahora note el verso 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Subraya esa frase. Y porque ellos desobedecieron a Dios, la manifiesta presencia de Dios ya no estuvo con ellos. ¿Sabe cuál es el problema con la mayoría de las personas y aún con algunos de ustedes que me escuchan? Que han aceptado por fe a Jesús como Salvador, están de acuerdo con las doctrinas auténticas de la Iglesia, han obedecido al Señor al bautizarse, pero no tienen la presencia de Dios en sus vidas y muchas veces ni siquiera están seguros de su salvación. Hay personas que se acercan a mí y me dicen: pastor, ¿podría ayudarme? No sé si soy salvo o no. Pues, déjeme decirle, yo no sé si usted es salvo o no. Ese no es mi trabajo, ni mi responsabilidad. ¿Sabe quién tiene la responsabilidad de decirle si es salvo o no? El Espíritu Santo de Dios es quien le da la seguridad de que usted le pertenece. Mire lo que dice Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que le pertenecemos? Por medio de su Santo Espíritu. Anote al margen Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Estos dos versículos muestran claramente que es el trabajo del Espíritu Santo el darnos la seguridad de que pertenecemos al Señor Jesucristo. Juan y Pablo dicen que debido al Espíritu Santo tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y si usted me pregunta, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la manifiesta presencia de Dios o con la desobediencia que usted mencionó hace un rato? Simplemente esto. Cuando usted a sabiendas, en forma voluntaria y con los ojos bien abiertos, desobedece a Dios, ¿sabe lo que le hace al Espíritu Santo? Usted entristece al Espíritu Santo de Dios. Esa es la razón por qué la Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo y contristar al Espíritu. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía que usted solo puede entristecer a una persona que le ama? Déjeme ilustrar esto para que lo entienda mejor. Los niños del vecindario pueden molestarle, pero solo sus propios hijos le entristecen. ¿Cuál es la diferencia? Contristar, entristecer, son palabras de amor. El Espíritu Santo de Dios le ama, pero usted puede entristecerle cuando desobedece los mandamientos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Sabe lo que la palabra apagar significa? Significa derramar agua fría sobre el fuego. El Espíritu Santo es como una gentil paloma, como una resplandeciente ascua. Usted puede asustar a una paloma, usted puede derramar agua fría sobre las ascuas. La Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu y también dice que no debemos contristar al Espíritu. Sed llenos, no contristéis, no apaguéis. ¿Quién le da la seguridad de su salvación? El Santo Espíritu de Dios. ¿Quién es el que manifiesta la vida de Dios en usted? El Santo Espíritu de Dios. En esta época, Él es para usted lo que el pilar de nubes y la columna de fuego fueron para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es la gloria Shekinah de Dios. Es la presencia manifiesta de Dios en su vida. Si usted voluntariamente, con conocimiento y deliberadamente desobedece a Dios, usted contrista y apaga al Espíritu, y cuando usted hace eso, Dios deja de ser real para usted. Y se preguntará, ¿soy salvo? He conocido a muchas personas que dudan de su salvación. Yo personalmente creo que son salvas, pero viven en completa desobediencia a Dios y como resultado no tienen la manifiesta presencia de Dios en sus vidas. Vayamos a Juan 14:21. Es uno de los versos claves en cuanto a gozar de la presencia de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarde, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Cuando usted verdaderamente ama a Dios, no es solo cuestión de estar cantando himnos en la iglesia, sino de obedecerle. Al hablar de la manifiesta presencia de Dios, la Biblia entrelaza la manifiesta presencia de Dios con el obedecer los mandamientos de Dios. Porque cuando desobedecemos a Dios, contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para que Dios sea real para nosotros. Y cuando eso sucede, podemos tener seguridad eterna. Podremos ir al cielo. Dios puede enviar un ángel para que nos escolte hacia el cielo cuando muramos. Pero ¿se contentaría usted con eso en vez de la manifiesta presencia de Dios en su vida? Tristemente, muchos creyentes lo hacen. Un hombre fue a hablar con su pastor y le dijo, pastor, no sé qué me pasa, pero Dios ya no es real para mí. No tengo ningún gozo, no siento la presencia de Dios en mi corazón y en mi vida como era antes. El sabio pastor le hizo la siguiente pregunta. ¿Hay algún pecado en su vida? ¿Algún pecado no arrepentido ni confesado? Y ese momento,
En un instante de honestidad el hombre contestó: Pastor, solía traer los diezmos a Dios, pero hace algún tiempo atrás pensé que Dios no necesitaba mi diezmo tanto como yo lo necesitaba, y he dejado de ser honesto con Dios. Y el pastor le dijo: Hermano, ¿sabe lo que ha estado haciendo? Ha estado robando a Dios. Es como si robara del plato de las ofrendas el dinero que otros han traído para Dios. Y el profeta Malaquías dice que cuando un hombre no es fiel en su mayordomía, está robando a Dios. Y no piense que a Dios solo le robamos dinero. También le robamos el tiempo que debemos dedicarle, la reverencia y el respeto que se merece, la adoración que debemos darle, la devoción y obediencia que debemos brindarle. Y unos más y otros menos, todos somos culpables de algunas de estas cosas. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, es culpable de todas estas cosas. ¿Por qué seguirlo siendo cuando lo que Dios quiere es salvarle para que goce de la bendición de su presencia? Cuando Moisés bajó de la montaña, vio la orgía del pueblo, vio a muchos desnudos, cometiendo inmoralidades y haciendo cosas horribles, danzando alrededor del becerro de oro. Fue tal la ira que sintió Moisés que lanzó las tablas de los 10 mandamientos contra el piso, rompiéndolas. Luego tomó el becerro de oro y lo molió hasta reducirlo a polvo. Ese polvo lo mezcló con agua y esa agua dio de beber al pueblo. Moisés sabe que esta es una crisis y va a interceder a Dios por su pueblo. Veamos Éxodo 32, desde el verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés y dijo a Jehová: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés ora e intercede, y se pone él mismo en lugar de su pueblo. Bien, antes de proseguir, deseo que anote lo siguiente. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, no necesita nada más, pero nunca se conforme con nada menos. ¿Qué piensa usted que Dios hará cuando ve que uno de sus hijos voluntariamente le desobedece? Dios dirá: Este hijo mío, al desobedecerme, primero me está robando. Segundo, no confía en que yo puedo suplir todas sus necesidades. Y tercero, no me obedecerá. Así que esta semana le bendeciré mucho más financieramente y haré que mi presencia sea real, más real para él. ¿Piensa usted que Dios actuaría de esa forma? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ese hombre voluntariamente, sabiendo lo que hacía y con los ojos abiertos, decidió desobedecer a Dios. ¿Sabe usted quién animó al pueblo de Israel para que desobedeciera a Dios y perdiera así la manifiesta presencia de Jehová? Fue Aarón. Usted sabe quién fue Aarón, ¿verdad? Fue un sacerdote, un líder religioso. Aquí permítame decir algo muy importante. Siempre habrá mucha gente que le dará a usted razones para desobedecer a Dios. Puede ser un líder religioso que le guía hacia un matrimonio contrario a las Escrituras, o que le anima a que cometa alguna inmoralidad, alguna transgresión a los mandamientos de Dios, y le dirá: Está bien, no te preocupes. Los tiempos han cambiado y las cosas ahora son diferentes. Pero quiero que recuerde lo que Jesús dijo: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si Dios no es real para usted, hágase las siguientes preguntas. ¿He rechazado algún mandamiento directo de Dios?
Estoy viviendo en clara desobediencia a un explícito mandamiento de Dios. Si lo está, no puedo pensar en ninguna razón bíblica por la cual usted debería tener un sentido de la presencia, la manifiesta presencia de Dios. Dios le ama demasiado como para manifestarse a usted en su gloria y con su gozo, a pesar de su desobediencia. Porque no puedo imaginarme de ninguna otra lección dura que Él quisiera enseñarle. Si Dios no es real para usted, la siguiente pregunta sería: ¿tengo acaso una devoción dividida hacia Dios? Éxodo 32:4 dice: y Él tomó de las manos de ellos, se refiere a las joyas de oro que le entregaron, y le dio forma de comburil, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. ¿Qué es lo que ellos demostraron con eso? Que tenían una devoción dividida. Decían que eran Israel, y la palabra Israel significa pueblo de Dios, y sin embargo se construyeron un becerro de oro. Hicieron para ellos mismos un Dios que no fue más grande que sus propias imaginaciones. Y en vez de confiar en el Dios Todopoderoso, comenzaron a confiar en el trabajo de sus manos. Eso fue idolatría. La Biblia dice que cuando la gente hace ídolos, esa gente se vuelve como los ídolos. Primero, el hombre moldea un ídolo, y luego el ídolo moldea al hombre. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es más que un pecador magnificado. Un hombre toma sus propias ideas, las pone en la efigie que construye con sus manos, y luego comienza a adorar esa imagen. Lo que él está haciendo realmente es adorándose a sí mismo. Ustedes me dirán: pastor, yo no soy culpable de idolatría. Bueno, veamos si usted es o no un idólatra. A lo mejor hay algún becerro de oro escondido en su vida. Empecemos definiendo qué es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que usted ame más que a Dios, o cualquier cosa en la que usted confía más que en Dios. C.K. Chesterton fue un consagrado hombre de Dios y alguna vez dijo: cuando dejamos de adorar al verdadero Dios, no es que no adoramos nada, más bien significa que adoramos cualquier cosa. En su vida, amigo, ¿hay alguna desobediencia directa? ¿Hay alguna devoción dividida? ¿Hay alguna cosa que usted ame más, tema más, sirva más y confíe más que en el Todopoderoso Dios? Si lo hay, no es extraño entonces que la presencia de Dios no sea real en su corazón y en su vida. Ahora, si la gloria de Dios ha desaparecido de su vida, si Dios ya no es real para usted, pregúntese lo siguiente: ¿hay alguien o algo que está tomando precedencia sobre Dios en mi vida? Tal vez usted me diga: bueno, yo le doy un lugar a Dios en mi vida. ¿Sabe? Dios no quiere un lugar en su vida. Otros me dirán: pastor, yo le doy a Dios prominencia en mi vida. ¿Sabe? Dios desprecia la prominencia en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no quiere solo un lugarcito en su vida. Él quiere toda su vida. Dios no quiere ser prominente en su vida. Dios quiere ser preeminente en su vida. Y Él no aceptará nada menos. El trono de Dios no es un condominio. ¿Hay algo que sea el factor más grande que controla su vida? ¿Hay alguna cosa que significa para usted mucho más que Dios? ¿Hay alguna relación personal que es más importante que su relación con Dios? ¿Hay alguna persona o cosa a la que presta más atención que a Dios? Si es así, entonces ¿por qué se sorprende que, debido a esas cosas en su vida, Dios no esté con usted? Desobediencia directa, devoción dividida.
Mi esposa sabe que le amo con todo mi corazón, pero también sabe que ella ocupa el segundo lugar en mi vida, porque el primer lugar lo ocupa Cristo. Pero a ella no le importa ocupar ese segundo lugar, porque debido a que Dios ocupa el primer lugar, yo le amo a ella con un amor que no podría tenerlo si ella ocupara el primer lugar. Espero que me haya entendido. Hay ciertas amistades personales en su vida, y esas relaciones son estupendas, pero ninguna debe ocupar el lugar de su completa y total relación con Dios. La idolatría es la madre y el padre de todos los otros pecados. Hay otra pregunta que debe hacerse: si Dios no es una realidad en su vida, si no tiene la manifiesta presencia de Él, si en su adoración no goza de su presencia. ¿Detecta usted alguna dependencia desplazada en su vida? Vamos nuevamente a Éxodo 32, versos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Aquí podemos ver una desobediencia directa y una devoción dividida. Pero note lo que sigue diciendo en el verso 8. Y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Empezaron a poner su dependencia en el trabajo de sus manos, o sea, en el horrible ídolo que forjaron con sus manos. Y ya no quisieron depender del todopoderoso Dios que los sacó de Egipto y milagrosamente les hizo cruzar el Mar Rojo. ¿Sabe lo que sucede cuando usted hace eso? Cuando Dios le da una victoria y usted le da la gloria a alguien que no es Dios, o a algo que no es su poder, y comienza a depender de eso en vez de depender en el Dios que le dio la victoria. Usted perderá la presencia manifiesta de Dios. Durante mi tiempo devocional estuve pensando en los lugares en los que adoramos. Los pastores tenemos un afecto muy especial por las cosas físicas que hemos construido. Las paredes y los pisos de los templos están saturados con las oraciones y las lágrimas de los hijos de Dios. Son lugares construidos con oración, fe, obediencia y sacrificio. Alguna vez alguien me dijo: Pastor Rogers, usted ha levantado una iglesia realmente impresionante. Y en mi corazón yo digo: querido Dios, eso no es cierto. Ayúdame para nunca creer esa mentira. Yo no he hecho nada, tú lo has hecho todo. Pero suponga que después de que Dios ha hecho todo, nosotros digamos: pues tuvimos un buen comité de construcción. Además dimos mucho de nuestro dinero. Y como somos buenos administradores, miren lo que hemos construido. Mi amigo, ese momento Dios dirá: muy bien. Como ya lo pueden hacer todo, no me necesitan a mí, así que me voy. Cuando comenzamos a depender en nuestro ingenio, nuestra viveza, nuestra humana sabiduría y decimos: miren lo que hemos hecho, estamos despidiendo a Dios de nuestras vidas. El pueblo de Israel, con los zarcillos, las pulseras y las demás joyas de oro, fundió un becerro, y a una voz dijeron: este es nuestro Dios que nos ha librado. Y el Dios verdadero dijo: bien, entonces ya no iré con ustedes. Y aunque Dios les envió un ángel para que les guiara, y les siguió dando cerviz. ¿Qué significa eso? Ser de dura cerviz es lo opuesto a ser humilde y moldeable. Dios quería guiarles, pero se portaban como caballos salvajes, durísimos para someterse. ¿Desea que Dios sea real para usted? No sea de cerviz dura. Si Dios le da una revelación específica y le dice qué es lo que Él quiere que usted haga, entonces obedezca. ¿Le ha dicho Dios que testifique a alguien?
¿Ha puesto Dios en su corazón el nombre y la imagen de alguna persona para que le hable de las cosas de Cristo, y usted no ha cumplido con esa orden, o sea que ha desobedecido? Entonces, no se sorprenda de que Dios no sea real en su vida. ¿Ha puesto Dios alguna inquietud en su corazón para que ponga a trabajar los dones que Él le ha dado como voluntario, dentro o fuera de la iglesia, pero usted no quiere desempeñar esas tareas? ¿Le ha motivado Dios para que dé alguna ofrenda sacrificial en la iglesia, o para que ayude financieramente a alguien en verdadera necesidad, pero usted considera que lo que tiene es suyo y de nadie más? ¿Le ha susurrado Dios el nombre de alguna persona a la cual tiene que pedir perdón y reconciliarse con ella antes de buscar la cercanía de Dios? ¿Le está Dios diciendo que debe terminar definitivamente con ciertas relaciones personales equivocadas? ¿Le ha ordenado Dios el hacer algo, el ir a algún lugar, el dar algo, y usted le ha dicho no a Dios? Entonces, mi amigo, usted es una persona de dura cerviz, y luego se pregunta por qué Dios no es real en su vida. Dios le dice: te voy a llevar al cielo, y voy a enviar un ángel para que te escolte durante todo el camino. Te protegeré y te proveeré y cumpliré mis promesas, pero no voy a estar contigo. Menos mal que Moisés tuvo el suficiente sentido común para no contentarse con lo menos, y dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo no iré sin la manifiesta presencia tuya en mi vida. ¿Qué es adoración? ¿Cantar muchos himnos? No. ¿Enunciar largas oraciones? No. ¿Asistir a la iglesia? No. ¿Dar dinero generosamente? Tampoco. Adoración es gozar de la presencia de Dios. ¿Es Dios real para usted? Él quiere ser real en su vida. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Señor Jesús, manifiéstate en la vida de cada uno de nosotros. Amiga o amigo oyente, al escuchar este mensaje, ¿ha descubierto alguna desobediencia directa? ¿Ha discernido alguna devoción dividida? ¿Ha detectado una dependencia desplazada? ¿O ha exhibido un desafío determinante? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento encontró la gracia de Dios, así como usted puede encontrarla ahora. Como hija o hijo de Dios, ¿por qué no le dice ahora mismo: Señor Jesús, deseo tu presencia manifiesta en mi vida, y si voluntariamente te he desobedecido, te pido perdón? Señor, si amo a alguien o a algo más que a ti, desde ahora tú serás el amor número 1 en mi vida. Señor, si estoy confiando en la obra de mis propias manos o en mi ingenio, dejo de hacerlo ahora mismo. Y si hay algo que tú quieres que yo haga, estoy totalmente disponible, y donde quiera que vaya, te ruego que vayas conmigo.
Jesucristo. Y te pido que selles esto en nuestro corazón. Amén. Si usted ha estado escuchando y no tiene todavía la seguridad de su salvación, quiero decirle algo maravilloso. Jesucristo murió para salvarle. Él ha prometido salvarle. Él quiere salvarle. Y le salvará si usted confía en Él. Jesús dijo que no rechaza a nadie que con sincero y arrepentido corazón le busca. Usted puede ser salvo este mismo instante eternamente si invita al Señor Jesús a morar en su corazón. El mismo Jesús que me salvó cuando yo era solo un muchachito, le salvará también a usted. Aquel cuya protección he tenido hasta ahora es el mismo que quiere protegerle. Y ese Dios que es una realidad para mí es el mismo Dios que quiere ser real para usted también. Y no porque yo lo diga, sino porque Él mismo lo dijo. La manifiesta y magnífica presencia de Dios en su vida. No se conforme con nada menos. Y no necesitará